Bienvenidos y bienvenidas a un momento pensado para reflexionar sobre el tema del desarrollo humano. Y más allá del desarrollo humano es que podamos pensar un poquito más sobre lo humano. Creo que el desarrollo finalmente ha sido una palabreja que aparece como a principios del siglo XX, a raíz de toda la destrucción que generaron las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y se piensa en la necesidad de la reconstrucción. La palabra desarrollo entonces surge en el contexto de la reconstrucción fundamentalmente de Europa, de los países que intervinieron en la guerra y que los dejó en condiciones de precariedad, podríamos decir. Hubo regiones que quedaron prácticamente destruidas. Este concepto de desarrollo entonces en principio se asocia al problema económico que plantea la reconstrucción y cómo realmente esas sociedades que se resquebrajaron, que se fracturaron en el tejido, podrían ser reconstruidas, y digo reconstruidas entre comillas porque vamos a ver que ese es un problema muy complejo cuando hablamos de reconstrucción de sociedades. Lo que les voy a compartir en este momento es fruto del trabajo de más de 30 años del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Nosotros desde hace más de 30 años hemos venido trabajando en CINDE en esta preocupación sobre el desarrollo humano y sobre el humano. En primer lugar, lo que hemos logrado en principio es un poco como sistematizar qué se ha dicho sobre el desarrollo humano. Reconocemos entonces que el desarrollo en principio estuvo muy relacionado con el problema del crecimiento económico, ¿cierto? De ahí que sea una palabra tan utilizada en el léxico de la economía y de la economía política, etcétera, etcétera. Ahora no es extraño ver precisamente en todas las alocuciones de los candidatos presidenciales mencionando la palabra desarrollo. Esto no es gratuito. Lo que nosotros hemos hecho entonces es como sistematizar qué se ha dicho. Reconocemos que en ese contexto de la posguerra la preocupación entonces estaba en el problema de qué necesita la gente, qué necesita la gente para desarrollarse. Ahí entonces el desarrollo ya no es simplemente económico, ya no es simplemente pensar qué necesitaba Francia, Alemania, qué necesitaban esos países para desarrollarse económicamente, sino la gente qué necesitaba. Y empieza a plantearse algo que se llama la perspectiva de las necesidades. En principio se pensó como necesidades básicas, es decir, qué es lo básico que un ser humano necesitaría para eso que se llama desarrollo. Hago la aclaración que hasta el momento no hemos dicho qué es desarrollo, porque es que esa es la cuestión implicada en todo esto. En fin, lo que se supone es que se crean entonces unas cartas de necesidades humanas, que precisamente los proyectos de reconstrucción están orientados hacia allá. Necesidades relacionadas con la alimentación, necesidades relacionadas con la vivienda, necesidades relacionadas con la salud, etcétera. Y así empiezan a perfilarse ese conjunto de necesidades. Finalmente van apareciendo otros matices de ese asunto del necesitar humano, porque no es cualquier necesidad, estamos hablando de un humano, de una vida específicamente humana. Por eso al principio les decía, no dejen perder la preocupación sobre el concepto mismo del humano, porque hablar de necesidades humanas implica abordar la complejidad del humano. Aparecieron muchas, podríamos decir, puntos de vista sobre este tema de las necesidades, ¿cierto? Muchos de ustedes en sus pregrados, etcétera, o en sus posgrados habrán oído hablar de la pirámide de necesidades de Maslow, en el que introduce ya
asuntos del carácter de lo afectivo como necesidades humanas, necesidades ligadas a la protección. Cuando eso pasa, es decir, creo que la balanza se moviliza. Ya no es solo darle a la gente comida, ya no es solo darle las vacunas a tiempo, es decir, un techo precario o no, bueno o no, pero techo, vestido y ese tipo de cosas, como si se tratase de un organismo al que hay que conservarle la vida. El problema del humano va más allá de esa vida orgánica, de esa vida biológica, que también hay que proteger. Con el paso del tiempo, la misma economía va repensando qué es una necesidad básica. Y surge una mirada muy interesante que precisamente se llamó la propuesta que viene de lo que se llaman los economistas descalzos, que es la propuesta de Max Neff sobre necesidades. Y entonces él cambia la balanza, dice, lo que hemos estado haciendo históricamente es darle a la gente formas de satisfacer cosas, pero todavía no hemos entendido qué necesitamos lo humano. Entonces la perspectiva de las necesidades en horizonte contemporáneo, en el horizonte de la contemporaneidad, se mira como un conjunto de condiciones ontológicas que se requieren para la humanización de ese potencial biológico. Esto supone entonces que no solamente hay necesidades ligadas a la subsistencia, sino a la protección, al afecto, a la identidad, al entendimiento, a la participación, al ocio, a la creación. Lo que harían, uno podría decir, los esfuerzos de los programas y proyectos sería generar satisfactores a esas necesidades. Las necesidades entonces son condiciones ontológicas que necesitamos para eso que en principio es un potencial biológico, se humanice. Volvemos a la pregunta. Lo que hacen los programas y proyectos desde esta perspectiva sería generar satisfactores, formas de satisfacer esas necesidades. Pongamos como ejemplo el trabajo. El trabajo no es realmente una necesidad, el trabajo es una forma de satisfacer la necesidad de subsistencia, la necesidad de identidad, la necesidad de creación, la necesidad de libertad, de entendimiento. La gran preocupación desde esta perspectiva es cómo haríamos para que esos satisfactores pudieran satisfacer sinérgicamente un conjunto de necesidades y al satisfacer una no violenten la otra. Por ejemplo, el trabajo podría satisfacer la necesidad de subsistencia, yo gano para vivir, pero puede violentar mi necesidad de libertad, porque me vuelvo esclavo del trabajo, porque puede violentar mi necesidad de ocio, porque entonces me vuelvo adicto al trabajo. Es decir, miren la complejidad que implica pensar las necesidades humanas. No quiere decir que no las sigamos pensando, claro que las sigamos pensando, porque cuando pensemos en calidad de vida es un concepto que está inserto dentro de la perspectiva de las necesidades. Como toda perspectiva, está ubicada en un lugar. Una perspectiva es simplemente eso. Yo miro el mundo desde este lugar, estoy parado en esta perspectiva. Por ejemplo, en este momento yo estoy parada de frente a la cámara. Eso me da una perspectiva. Podría estar de lado, eso es otra perspectiva. Y si me pararan de lado, verían otra parte de mi rostro que no están viendo, quizás mi perfil. Eso es una perspectiva. La perspectiva mira una cosa y no otro. Eso hace la perspectiva de las necesidades. Mira esas condiciones ontológicas que los seres humanos requerimos para alcanzar la plenitud de eso que se llama lo humano. Resulta que también a raíz de todos estos problemas, problemáticas y situaciones críticas que nos manifiesta ese convulsivo siglo XX, se pone en discusión el problema de la dignidad humana, el problema
de la precarización de la vida humana y problemas que tienen que ver con lo que el Estado, los estados tienen que hacer, ¿cierto?, para garantizar la vida digna de las personas, ¿cierto? ¿Por qué el Estado? Porque supuestamente el Estado es la figura jurídica que te acoge en tu habitar en este mundo. Eso es. ¿Qué le pasó a los judíos? ¿Por qué el exterminio de los judíos? Porque no había un Estado que los reclamara. Los judíos era un movimiento religioso, no político, no era un Estado. Los exterminan regados por todo el mundo. Como consecuencia precisamente de la guerra, se crea el Estado de Israel, para que tuviera una figura jurídica que les garantizara la vida digna, que había sido vulnerada en tiempos de la guerra. Por eso, cuando hablamos de derechos, casi siempre se nos viene la palabra Estado y otra palabra que estuvo muy de moda, que es la palabra ciudadanía. Los judíos no eran ciudadanos del mundo, no había un Estado que los reconociera como tal. Nadie los defendió, los exterminaron. Esto va a ser muy importante a mediados del siglo XX, porque entonces empiezan a aparecer las cartas de derechos, y entonces empieza a aparecer, los derechos humanos, y empiezan a aparecer las cartas particulares de derechos, los derechos de los niños y las niñas, los derechos de las mujeres, los derechos de los ancianos. Es decir, que es aquello que le otorga dignidad a una vida y que el Estado tendría que garantizarlo. O sea que la ciudadanía sería una condición de dignificación. La ciudadanía, así entendida, va mucho más allá de que tú puedas votar, de que tú tengas derecho a participar. Es la preocupación del Estado, es la protección que el Estado hace a tu dignidad. Eso es garantizar un derecho, ¿cierto? Entonces miren que llevamos dos perspectivas. Por un lado, ver el problema de qué necesitamos los seres humanos. Por otro lado, ¿a qué tenemos derecho? Es decir, ¿qué nos dignifica? Estos dos procesos, hasta este momento, miren que nos mueven mucho en el orden de procesos de carácter político. Dijéramos programáticos cuando nosotros estamos trabajando con programas y proyectos que intenten generar satisfactores a las necesidades humanas, como ya lo dije. En fin, ligado a todo esto, la economía sigue pensando el problema del desarrollo. Y entonces aparece por allá también una propuesta sobre cómo pensar el desarrollo desde ese punto de vista de la dignificación del humano. Y entonces el desarrollo se asocia al concepto de libertad. Libertad. Miren la importancia y el salto que es aquí fundamental. Toda esa perspectiva en la que se asocia desarrollo y libertad es la propuesta, o lo que se ha llamado la perspectiva de las capacidades de Amartya Sen, ¿cierto? Después, podríamos decir, complementada en la profundización por Martha Nussbaum. Lo que encontramos, a mi juicio, ¿qué es lo que introduce de interesante esa perspectiva de las capacidades? Es pensar que, claro, los seres humanos necesitamos unas dotaciones iniciales cuando llegamos al mundo. Y ese es el lugar de la política pública. Es decir, ese cuentico de que cada niño trae el pan debajo del brazo es un sofisma de distracción para desresponsabilizar al Estado de que cuando el niño nazca haya pan. Esas titularidades que debemos tener los seres humanos o dotaciones iniciales son, por ejemplo, el trabajo de los padres, la educación de los padres, la salud de los padres, la tierra, y ahorita vamos a hablar de lo importante de la tierra, territorio, arraigo, sí, un lugar donde llegar,
donde ser acogido y recibido. Esto es una cosa bien interesante, porque entonces es ponerle jaque al Estado y decirle, no hay desarrollo si no hay dotaciones iniciales. Y otra de las cosas interesantes es entender que si esas dotaciones iniciales están, los niños y las niñas podrían expandir sus capacidades. Las capacidades son conjuntos de habilidades que uno va desarrollando. ¿Para qué? Para hacerse dueño de su vida. Es lo que llaman, desde esta perspectiva, la libertad de agencia. O sea que el desarrollo se evaluaría o se valoraría de acuerdo a la libertad que las personas tienen para tomar decisiones sobre su propia vida. Miren, esto da otra cosa. Ya venía siendo anunciada, por ejemplo, por Max Neff cuando dijo, el desarrollo son las personas, no las cosas. El problema del desarrollo no es tener cosas. La pregunta del desarrollo es, ¿a qué aspiramos? ¿A qué aspiramos como humanos? ¿Cuál es el proyecto de humanidad que contenemos? La respuesta sería libertad. Libertad entendida en la posibilidad de elegir, como dice Smith, de elegir la vida que tenemos razones para valorar. Eso es libertad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo sobre este asunto de la libertad. Cuando yo tengo sed, tengo una cantidad de posibilidades para elegir. Yo puedo tomar una botellita de agua, puedo comprar, acceder a ella. Puedo tomar agua de la llave, puedo tomar agua de la pila de la 30 o puedo tomar agua del río Medellín. Mi libertad está en que tengo posibilidades de elegir la vida que tengo razones para valorar. Elijo mi salud, tomo agua de la llave o de la botellita menos saludable por el plástico, pero puedo elegir. Pero hay personas que solo pueden tomar agua de la pila de la 30 o del río Medellín. ¿Qué nos indica eso? Su libertad está profundamente constreñida. El problema de la desigualdad es que hay muchos que no pueden elegir. Miren qué interesante en esa aspiración a la libertad. La libertad entonces no como omnipotencia, la libertad no como soberanía, la libertad no como supremacía, la libertad como poder elegir la vida que quiero para mí en tanto crea que me hace mejor humano. Esa es la idea de las capacidades. Bueno, Marta Nussbaum después diría que las capacidades tienen que ver con la integridad corporal, con la vida, con la afiliación, con las emociones, con jugar, con la relación con otras formas de vida, etcétera, etcétera. Eso está muy documentado y es muy interesante revisarlo. Claro, entonces uno diría, la expansión de las capacidades depende de procesos políticos. Sí, en cuanto el Estado debe garantizar dotaciones iniciales, ¿cierto? Porque es que uno podría decir, bueno, listo, se han reducido las tasas de mortalidad materno-infantil, perfecto, y lo aplaudimos. Esa era una de las metas de los objetivos del milenio, y lo aplaudimos. Pero, ¿qué pasa con los niños que sobreviven? ¿Cuáles son dotaciones que traen para poder decir que eso, que podemos lograr esa expansión de sus capacidades? Bueno, ahí está el problema de la política pública. Por eso les decía, hay perspectivas que se ubican mucho en el terreno de lo público. Lo que sí siento es que esta perspectiva de las capacidades ya nos empieza a producir una hibridación muy interesante con el problema de la educación. Cómo educativamente expandimos las capacidades, ¿cierto? Cómo somos capaces de ir llevando a los niños y a las niñas en ese gran proceso de expansión de su humanidad finalmente, ¿cierto? Esa sí es una pregunta educativa.
Nosotros en CINDE, igualmente reconociendo estas perspectivas, reconocemos que hay otra, que es una perspectiva fundamental porque nos provee muchas herramientas a quienes trabajamos en educación. Y es la perspectiva de las potencialidades. Ya la pregunta no es a qué tenemos derecho, qué necesitamos, cuáles, o sea, qué capacidades podemos expandir, sino qué es lo que nos hace humanos, cuáles son las potencialidades del humano, qué es lo que hace que una vida sea específicamente humana y no otra cosa, y no un organismo, qué es lo que produce ese paso del zoé, de nuestra organicidad, de nuestra animalidad, a ese bios humano. Y entonces ahí hablamos de las potencialidades. Potencialidades que se mueven en el orden de lo cognitivo, en tanto nuestra habilidad para resolver problemas. Potencialidades que se mueven en el orden de lo ético y lo moral, en cuanto los seres humanos tenemos la posibilidad de regular la relación con nosotros mismos y con los otros y los otros. Una potencialidad que se mueve en el orden de lo afectivo, en tanto nuestra capacidad de sentir, de vincularnos con el mundo, de implicarnos. La potencialidad del locus, del lenguaje, de la comunicación, que es la que hace que los seres humanos podamos relacionarnos con otros y entendernos con otros. Y ojalá algún día comprendernos. La potencialidad en la que radica la más profunda creatividad humana, que es lo estético. Creación como creación de sí mismo, pero también creación del mundo. Eso es lo estético. Que podríamos entenderlo, lo estético como la creación de arte, como materialidad, ¿cierto? Como la expresión de la creación hacia afuera, pero también la creación de la propia vida como una obra de arte. Eso es profundamente estético, pero eso es propio del humano. Igualmente tenemos el trabajo, el trabajo por el cual transformamos el mundo material y simbólico. El trabajo no solamente como actividad económica, eso se llama actividad laboral, trabajar es otra cosa. Trabajar es transformar el mundo material y simbólico. Por eso decimos, y en este momento reconocemos, que el trabajo de las mujeres en la casa es trabajo profundo, porque transforman en la crianza de los niños, transforman el mundo simbólico. Y es un trabajo que debería ser reconocido, legitimado y valorado. Muchas mujeres lamentablemente dicen, ¿usted qué hace? No, yo no trabajo, yo soy ama de casa. Bueno, ese es el problema de género, del cual me imagino que hablarán en otro de estos videos. Pero igual podríamos nosotros decir que todas estas cosas, estas potencialidades, tienen un papel relevante en algo que hemos llamado el potencial político, el potencial de ser políticos, es decir, de poder vivir en el mundo con otros y de actuar políticamente, es decir, actuar colectivamente con otros por medio de la palabra. ¿Para qué? Para cambiar la historia. ¿Sí? Precisamente para dejar de pensar que la vida es la vida que nos tocó. Esa es la política, esa es la tarea de la política, cambiar la historia, liberarnos del destino. Caso colombiano, la violencia, no es que siempre hemos sido violentos, no, pues miren la historia, siempre hemos sido violentos, entonces la historia no cambia, seguimos legitimando. La política, al actuar con otros, entendernos,
proponer, actuar, echar a andar cosas, es la que cambia la historia. Para eso necesitamos la capacidad de vincularnos, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de entendernos, todos estos asuntos del orden de lo moral y lo ético, etcétera, nuestra creatividad, etcétera. Esas son las potencialidades. Y podríamos decir que esa es la el gran aporte de esta perspectiva, es que nos sitúa de frente al individuo concreto, al que tenemos de frente, decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este individuo para expandir su humanidad? Tenemos entonces 4 perspectivas claramente identificadas. La perspectiva de derechos, que alude a procesos políticos y cuya preocupación es la dignidad. Su correlato tendría que ver la ciudadanía, nociones como inclusión, exclusión, etcétera, etcétera. La perspectiva de las necesidades, cuya meta es eso que se ha llamado calidad de vida. La perspectiva de las capacidades, cuya meta es la libertad. Esos son los metas que le ponen al desarrollo pensado desde ahí. Y la perspectiva de las potencialidades. La perspectiva de las potencialidades creo yo que ha sido mirada, bueno, y finalmente entonces, ¿qué es ser humano? ¿Qué es eso de desarrollarse como un humano? ¿Cierto? Entonces, para algunos es ser humano. Yo en este momento estoy pensando más en el problema del existir humano. Porque el ser es una noción. Ser humano, entonces yo puedo decir, es un sujeto que tiene conciencia de sí, que puede actuar en el mundo, eso es ser humano. Llegar a ser sujeto, consciente de sí, del mundo, entender que eso sucede en el plano de la cotidianidad, por ejemplo. Eso es claro, que el desarrollo no deviene en procesos episódicos, sino que es cuestión de la cotidianidad. El gran problema al que nos estamos enfrentando es, ¿qué es eso de la conciencia y conciencia de qué? ¿Cierto? Y eso que es ser humano como concepto, un concepto muy bello, ¿qué implica respecto al existir humano? Teóricamente, el ser definiría aquello que nos hace humanos, pero existir trae la pregunta es, ¿cómo realizamos la humanidad? ¿Sí? ¿Cómo vivimos humanos? ¿Sí? ¿Cómo vivo en el mundo de afuera? Ya no como una idea de mí mismo, sino cómo. Ese es el problema de la existencia, existir. Porque existimos en espacios y en tiempos. Por eso el humano en su existencia es el único que es consciente de la muerte. Mi gata no lo es, porque es consciente del tiempo y porque es consciente del espacio. Por eso el ser humano no solamente ocupa un espacio, sino que habita el mundo, lo habita, construye el espacio, se apropia de él, lo requiere para existir, para encontrar lo que se ha dado en llamar un lugar en el mundo, una forma particular de residir en el mundo. Ese es uno de los grandes problemas que yo ahorita veo para los programas de carácter, para la política pública, ¿cierto? Y es, realmente estamos trabajando con personas que han configurado simbólicamente su territorio. O nos encontramos es con personas que han llegado, muchas casi de manera accidental, a un espacio. Recuerden que este país además se caracteriza que desplazamientos, pero no solamente desplazamientos pues interdepartamentales, no, urbanos.
Y casi siempre lo que encontramos, muchas de nuestras comunidades, esas más precarizadas, tienen una llegada casi que accidental al espacio donde residen. Y la pregunta es, ¿se saben en un territorio? Porque el territorio es una categoría cultural, no es espacial. Una pregunta que debe hacerse el SAT, por ejemplo, es ¿cómo van a trabajar la configuración de territorios en sus comunidades? Cuando es gente que está expuesta a desplazamientos, a que la saquen, a que va, viene, la amenazan, se va, vuelve, cha. Cuando digo que el territorio es una categoría cultural, entonces estoy diciendo que el territorio es un tejido de relaciones, de creencias, de adhesiones, de adscripciones, de rechazos que suceden en un espacio. Pero el territorio es eso. ¿Conocemos nosotros el territorio? ¿O tenemos uno? Esa es una pregunta bien interesante, porque, por ejemplo, en el trabajo con territorios es muy importante levantar las cartografías de los barrios, lograr que la gente reconozca sus redes vecinales, lograr que reconozcan cuáles son las prácticas que comparten y cuáles no, cuál es su forma de relacionamiento con la quebrada que pasa, si es que hay una quebrada, y si saben que hay una quebrada, y si saben que hay un piedemonte, y si saben que hay, y cuáles son los límites, y cuáles son el territorio no es una categoría hecha. Ustedes se van a enfrentar a espacios urbanos o rurales organizados administrativa y políticamente. Las comunas, los barrios, bla, 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 bla. Pero el desafío de ustedes es que esos grupos humanos configuren territorios de adhesión y de pertenencia. Porque en la idea de territorio es que van a anclar la idea del SAT como una apuesta en la que los territorios se vuelven protectores.